Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a dar inicio a la segunda parte de la última unidad de Técnicas Digitales 1 sobre el diseño de máquinas sincrónicas, ¿sí? Estamos trabajando con sistemas secuenciales y estamos modelando estos sistemas secuenciales como máquinas de estados finitas, ¿sí? En la primera parte nos hemos dedicado a definir un montón de conceptos. ¿Sí? Arrancamos trabajando con algunos ejemplos como el de la máquina expendedora de café. Hemos presentado qué significa una máquina de estados, ¿sí? Los bloques de la lógica del estado siguiente, la memoria y la lógica de salida, la diferencia de las máquinas sincrónicas con las asincrónicas. Recuerden que nosotros estamos trabajando con máquinas sincrónicas, es decir que todos los flip-flops que forman parte de la memoria de la máquina están conectados al mismo bus de reloj. Y bueno, hemos presentado la diferencia entre los modelos de Moore y Mealy, principalmente por los tipos de salidas que puedan tener. Recuerden que una máquina de Mealy incluye a una máquina de Moore, ¿sí? En los segundos bloques, o la segunda parte de la primera parte, siendo redundante, nos dedicamos un poco a trabajar con lo que sería el análisis de máquinas de estados. Es decir, nosotros tenemos un circuito ya diseñado y queremos llegar a entender cómo funciona. Para esto hemos presentado un montón de cuestiones como las ecuaciones de excitación, ecuaciones de estado, transición, ecuaciones de salida, las tablas de transición, las tablas de estados y los diagramas de estados, ¿sí? Y además hemos puesto hincapié un poco a definir algunas cuestiones que tiene que cumplir el diagrama de estados. Ahora vamos a dar comienzo a la segunda parte, que va a estar enfocada en el diseño de las máquinas, ¿sí? Es decir, que a partir de un problema o un enunciado verbal vamos a intentar llegar a un circuito construido con flip-flops para la parte de la memoria y bueno, circuitos combinacionales para lo que es la lógica del estado siguiente y la lógica del estado futuro. Lo que vamos a ver en esta segunda parte son los procedimientos que les vamos a proponer para poder hacer un diseño, qué consideraciones tener, los criterios a la hora de elegir los códigos que asignamos a cada uno de los estados, qué hacemos con los estados que no utilicemos, porque bien sabemos que, por ejemplo, si tuviéramos 3 flip-flops, podemos generar con esas 3 variables de estado hasta 8 códigos diferentes. O sea, podemos tener una máquina de hasta 8 estados diferentes. Pero puede ser que con 3 flip-flops implementemos también una máquina que tenga 5 estados, ¿sí? Porque con 2 flip-flops no nos alcanzan, llegamos hasta 4. Para tener una máquina de 5 estados necesitamos igual 3 flip-flops. Por lo tanto, van a haber 3 estados o 3 códigos, ¿sí? Que no vamos a utilizar, porque si utilizamos solo 5. Bueno, ¿qué hacemos con esos estados que no utilizamos? Por último, vamos a dedicarnos a plantear todo esto en un ejemplo y ver cómo vamos a implementar los circuitos con flip-flop D y qué diferencia tiene si utilizamos los flip-flop JK. Todo esto va a ser parte de estos segundos bloques de videos de teoría. Bueno, esta definición ya la hemos charlado cuando trabajamos con el diseño de sistemas combinacionales, ¿no? La idea del diseño, en definitiva, es lograr llegar a obtener un circuito digital, ¿sí? Que sea capaz de cumplir con los requerimientos que tengamos en un problema. La diferencia entre un sistema combinacional y un sistema secuencial es que ahora este sistema tiene la capacidad de memorizar. Por lo tanto, podemos hacer cosas mucho más complejas, ¿sí? Y de eso se va a tratar toda esta segunda parte. Les voy a plantear toda una serie de pasos que son los que vamos a recomendar para encarar el diseño de una máquina secuencial, ¿sí? Normalmente a partir de el enunciado de los problemas, ¿sí? Que son los requerimientos o las condiciones de una máquina que queremos diseñar, vamos a empezar normalmente con la construcción del diagrama de estados, ¿sí? Este va a ser el paso inicial normalmente para diseñar la máquina. Aquellos diseñadores más avesados quizás se animen a plantear directamente una tabla de estados, ¿sí? Pero normalmente
todos arrancamos por el diagrama de estados, que tiene además una manera más amigable de pensar la máquina, ¿no? Al ser gráfica. Y yo puedo identificar distintos comportamientos, ¿sí?, que yo logro identificar de la máquina, como un reposo, por ejemplo, y haciendo café, si recordamos un poco cómo funcionaba la expendedora de café que diseñamos, sirviendo café, ¿sí?, y que podamos manipular las condiciones, qué condiciones de entrada hacen que nosotros viajemos de un estado al otro. Es mucho más fácil de empezar por ahí, ¿no? Después del diagrama de estados ya va a ser más directo y vamos a pasar a lo que llamábamos la tabla de estados o tabla de estados salidas, y agregamos también información de las salidas. Nosotros en cada uno de los estados hemos utilizado nombres, ¿sí? Como dije recién, reposo, sirviendo café, haciendo café, ¿no? Son nombres mnemotécnicos que nos ayudan un poco a identificar qué es lo que hace la máquina en esa situación. Vamos a empezar a identificar ahí, una vez que pasamos del diagrama de estados a la tabla, de que necesitamos verificar lo que llamábamos los principios de inclusión total y exclusión mutua. ¿Por qué va a ser fundamental verificar antes de pasar a la tabla de estados? Y porque ahora nosotros estamos partiendo del diagrama, estamos dibujando el diagrama de cero, lo estamos diseñando, inventando nosotros. Por lo tanto, puede ser que nos olvidemos en alguno de los estados de alguna de las combinaciones de entradas que no hayamos considerado, o en algunos casos pensemos en transiciones de salida que son ambiguas entre sí, es decir, que su producto, el producto entre esos dos arcos de salida no da cero, ¿ah? O que la suma de todos los arcos de salida en cada estado no suman 1. Bueno, estas cuestiones las vamos a tener que verificar acá, ¿no?, en este paso del diagrama de estados a la tabla de estados. ¿Cómo nos podemos dar cuenta también que estamos cometiendo errores? Y cuando vemos la tabla de estados, si nosotros no hemos considerado alguna combinación de entradas, esto estaría relacionado a que no cumplimos con la regla de inclusión total, nos vamos a dar cuenta que en la tabla van a aparecer huecos, van a haber filas y columnas que le esté faltando información. Eso quiere decir que hubo alguna combinación de entradas que no hemos considerado. Por otro lado, si no estuviéramos cumpliendo con la exclusión mutua, quiere decir que cuando pasemos del diagrama de estados a la tabla, vamos a tener dos posibles estados futuros para una misma celda dentro de la tabla, lo cual sería contradictorio. No podríamos tener dos estados futuros diferentes para un estado actual y una sola combinación de entradas, ¿sí? Eso es porque no hemos cumplido bien con la regla de exclusión mutua en el diagrama de estados y por lo tanto tenemos que seguir trabajándolo hasta corregirlo. Una vez que tenemos ya sea el diagrama de estados o la tabla, uno de los trabajitos que se puede hacer es el tema de minimizar el número de estados, porque muchas veces en los diseños iniciales a veces pensamos en situaciones que inicialmente nos parecen diferentes, pero después cuando empezamos a analizar el funcionamiento de la máquina diseñada, vemos que el estado que acabamos de crear está repetido o cumple el mismo objetivo que otro estado, y lo único que lo diferencia puede ser alguna forma de llamarlo y nada más. Entonces a veces se unen estados o se eliminan estados que puedan ser que realmente no sean necesarios y podemos minimizar la máquina, ¿sí? Luego vamos a asignar un código binario a cada uno de los nombres utilizados, ¿sí? Es decir, al estado haciendo café que teníamos inicialmente en la máquina, bueno, le tendremos que asignar un código, por ejemplo 101, ¿sí? Todo lo vamos a terminar traduciendo a un código binario. Esto es lo que se llama asignación de estados, y muchas veces podemos usar también un mapita de Carnot como para indicarlo como mapa de asignación. Eso los mencioné en videos anteriores. Luego, una vez que ya tenemos la tabla de estados y ya hemos codificado, bueno, es simplemente traducir esa tabla de estados con los códigos para hallar lo que llamábamos la tabla de transición y salida.
Luego nos va a tocar elegir el tipo de flip-flop que vamos a utilizar. Y acá, obviamente, para máquinas sincrónicas vamos a utilizar flip-flop D o flip-flops JK. ¿Sí? El flip-flop RS no lo vamos a utilizar, ¿sí? Ya que tiene el problema del 1-1. ¿Se acuerdan? Con RS igual a 1. Y el flip-flop T, por supuesto que no lo vamos a utilizar porque es muy acotado y solo sirve para almacenar o para cambiar el estado opuesto. Los flip-flop T son los que suelen, flip-flop D y JK son los que suelen utilizarse más comúnmente en las máquinas sincrónicas y son los que vamos a utilizar nosotros. Ahora, a la hora de elegir un flip-flop o el tipo de flip-flop, estará asociado a esto la ecuación característica a cumplir. ¿Sí? Por supuesto que la ecuación característica de un JK es un poquito más compleja que la del D. Si usáramos flip-flop D, la tabla de transición va a ser igual a la tabla de excitación. ¿Sí? La tabla de excitación en realidad es lo mismo que la tabla de transición, y vamos a tener el estado actual y para cada entrada vamos a ver cuál es la excitación que recibirá el flip-flop para producir ese cambio de estado. Por ejemplo, si el flip-flop es D, la tabla de excitación va a ser igual a la de transición porque el estado futuro es igual a D, ¿no? Esto lo escribimos así, quedan iguales. Pero si es un flip-flop JK, cuya ecuación de excitación es J por Q negado más K negado por Q, bueno, ahora si yo tengo determinado estado futuro marcado por la tabla de transición, ¿qué debería yo ponerle a J y a K para que efectivamente se cumpla ese cambio de estado? Entonces voy a tener una tabla de excitación para J y otra tabla de excitación para K, ¿sí? En ese caso la tabla de excitación no es igual que la tabla de transición como si lo era en el flip-flop D. Finalmente, cuando tenemos las tablas de excitación, será cuestión de aplicar los mapas de Carnot para simplificar y encontrar las ecuaciones de excitación. En el caso de flip-flop D será D igual a una función, y si no será J, vamos a poner DI y JI como para indicar que es por cada flip-flop, ¿no? Tendremos una función para cada una. Esas son las ecuaciones de excitación. Las ecuaciones de salida normalmente son lo último que logramos calcular. Con las ecuaciones de excitación, con las ecuaciones de salida y habiendo elegido los tipos de flip-flop, ya tenemos toda la información para poder dibujar el circuito lógico que va a representar a esa máquina sincrónica. Sin dudas, los primeros 3 puntos que hemos planteado son los más importantes, ¿sí? El diseño en sí mismo está, volviendo para atrás, en la construcción del diagrama de estados, la tabla y la minimización de estados, la simplificación del diseño. El resto es simplemente ponerle códigos y empezar a hacer cuenterío, básicamente, ¿sí? Bueno, a la hora de armar el diagrama de estados, o sea, los primeros pasos, los más importantes, lo primero que vamos a tener que hacer a partir de un problema es lograr interpretar cuáles son los requerimientos dentro del mismo enunciado del problema, ¿sí? Y estos requerimientos siempre los vamos a ver en función de cuáles son las entradas y salidas que me está proponiendo. A ver, este ejercicio un poco lo hicimos en el ejemplo en clase sobre la máquina expendedora de café. Nosotros vamos a tener un enunciado que nos va a decir diseña un sistema que cuando suceda esto pase tal cosa y que después si llega a suceder esto pase tal otra. Bueno, todo eso lo vamos a terminar traduciendo a una máquina sincrónica que será nuestro sistema, ¿sí? Nuestro sistema secuencial, que va a tener una cierta cantidad de entradas y una cierta cantidad de salidas. O sea que lo primero que tenemos que identificar dentro del enunciado es cuáles son las entradas y cuáles son las salidas del sistema. Vuelvo a encarar este tema otra vez por las dudas, ¿no? Recuerden que las entradas del sistema
son todas aquellas señales o estímulos que solamente podemos observar, o sea que el sistema solo puede recibir y observar, sean botoneras, palancas, cuestiones que tengan que ver con un usuario humano, o bien sean señales que provengan de sensores, o señales que provean de algún sistema de comunicación, o que sean mismas salidas de otros sistemas digitales. Todo eso serán estímulos para nuestra máquina y serán entradas. Por último, las salidas serán todas aquellas cosas que sí vamos a controlar nosotros desde la máquina sincrónica. Y cuando digo sí vamos a controlar, me refiero a la máquina sincrónica, no al usuario en particular. El usuario interactúa con el sistema digital y el sistema digital interactuará y controlará cada una de las salidas. Y las salidas son normalmente actuadores, válvulas, luces que se encienden, motores que se encienden, ¿sí? O señales digitales para comunicarse con otros sistemas, chicharras, ¿sí? Son todas cuestiones que el sistema sí puede accionar y tiene control sobre ellas. Por supuesto, siempre nos va a tocar, ¿no?, identificar y resolver casos especiales o cuestiones que no se incluyeron, ¿sí? A ver, ¿qué pasa? A ver, a mí me dan un enunciado de un problema con un montón de requerimientos, pero ¿qué pasa si el tal sensor se activa cuando tal palanca también se activa? Bueno, y eso el enunciado no lo menciona. Bueno, ahí habrá que ver, habrá que usar un poco la lógica para entender si esa situación realmente se puede dar, y si se puede dar y no está especificado, bueno, será tarea de ustedes como diseñadores poder definir qué hará la máquina en esa situación, ¿sí? Eso pasa muchas veces, ¿no? Tener que definir cosas que no están aclaradas y obviamente uno las tiene que hacer explícitas. Lo mismo explicitar todas las suposiciones que ustedes hagan respecto a los sensores, a las señales que van a medir, toda cuestión que haga falta para entender cómo ustedes están interpretando y cómo están diseñando el diagrama de estados. Por supuesto, y esto es importante, en la primera vez que diseñemos el diagrama de estados, nadie nos va a poder asegurar de que eso funcione bien. Entonces vamos a tener que proponer un diagrama, haremos las cuentas, probaremos, funcionará, si no funciona, modificaremos el diagrama hasta lograr que esto pueda funcionar como lo esperábamos, ¿sí? El proceso de diseño, y ahora lo hablo en general, es un proceso un poco repetitivo y en el cual es un poco prueba y error también hasta encontrar lo que nosotros buscamos. Una vez que tenemos el diagrama de estados, habíamos planteado que lo que necesitábamos después era poder codificar. La codificación significaba asignar un número binario a cada uno de los nombres de los distintos estados de la máquina. Por supuesto que nosotros podemos poner cualquier nombre o cualquier código a cada nombre. Cuantos más bits, ¿sí?, cuantos más bits utilicemos para asignar esos códigos a los nombres, más flip-flops vamos a utilizar, ¿no? Si yo tengo una máquina que tiene solo 4 estados, puedo, si quiero, utilizar 3 flip-flops y voy a ponerle un código, por ejemplo, estoy inventando acá, ¿sí?, le puse un código binario a cada uno utilizando 3 flip-flops. Esto es totalmente válido. ¿Qué tiene de desventaja? Y en realidad voy a usar más flip-flops para la memoria, pero habría que ver si después la lógica del estado siguiente no se simplifica por haber utilizado algún tipo de asignación de estados que me favoreciera de alguna otra manera. ¿Ya? Entonces, la codificación se trata de elegir cuántos bits vamos a usar y qué código binario le vamos a poner a cada uno. Lo que sí no podemos hacer es poner menos de 2 flip-flops porque no me alcanzaría para generar lo que necesite. El primer consejo en ese sentido, es el que planteo acá, es que tratemos de poner al estado inicial, ¿sí?, un código que sea fácil de llegar cuando la máquina se reinicia. Normalmente el estado inicial
se le suele llamar reposo, o a veces le podemos poner inicio, o otros le pueden poner un estado apagado, ¿sí? Pero normalmente un estado de reposo es aquel donde las salidas están apagadas normalmente, o donde la máquina está esperando algo, o bien tiene un estado de stand-by y no hay nada funcionando y está esperando alguna interacción con el exterior. Hay que tratar de poner un código que sea fácil de llegar cuando la máquina se reinicia o cuando pierde la energía. No se olviden nunca de que esto va a ser un circuito y que muchas veces se puede cortar la alimentación. Y cuando se corte la alimentación y vuelva a iniciar y vuelva a recibir alimentación, estaría bueno de que siempre la máquina arranque en algún estado de reposo o apagado, y no que arrancara la máquina en un estado donde tenga las salidas encendidas, porque quizás pueda ser riesgoso salir de una falta de alimentación a encender todo de una, ¿no? Se asocia generalmente el estado inicial a combinaciones de ceros, ¿sí? ¿Por qué combinaciones de ceros en un código binario? Recuerden, cada uno de estos ceros o estos bits es la salida de un flip-flop. Normalmente, cuando uno reinicia un flip-flop o lo apaga la energía y vuelve a encender, normalmente arrancan en cero las salidas. Entonces, si los flip-flops arrancan en cero, lo más probable es que la máquina arranque en un código con todos ceros. Y si ese código está asociado a un estado de reposo o de inicio, es lo más seguro que podemos tener. Es una recomendación. Luego, otra cosa que se recomienda mucho, vamos a poner por ejemplo un estado 1, un estado 2, un estado 3. Lo que se recomienda mucho es tratar de que los códigos que se asignen a cada uno de los estados que sean adyacentes. Por ejemplo, si yo tengo que el estado 1 se comunica con 3 y el estado 1 se comunica con 2, ¿no? Y que 3 se comunica con 1 y 2 se comunica con 4, como para inventar un diagrama. Fíjense que me voy a estar moviendo probablemente para ciertas combinaciones de entrada entre los estados 1 y 3. Vamos a suponer que al estado 1 le ponemos el estado 000, ¿no? Asignamos ese código. Y al estado 3 le asignamos el 111, ¿no? Cuando yo estoy en el estado 1 y quiero pasar a este, los 3 flip-flops que están almacenando las variables de estado tienen que cambiar de 0 a 1. Por ejemplo, si lo estuviéramos haciendo con un flip-flop JK, ¿no? Y tuviéramos que pasar del estado 0 al estado 1 en el flip-flop JK, ¿qué tendríamos que poner en las entradas de J para que suceda este cambio, ¿no? J tendría que estar en 1 para asegurarme que voy a poder hacer este cambio, ¿no? Por lo tanto, toda la lógica del circuito que va a estar acá conectado a J tiene que tener un 1 en la salida para lograr que el flip-flop cambie de estado. Y lo mismo va a pasar con el segundo flip-flop y con el tercero, para lograr que los 3 cambien de estado. Es decir, que todos esos circuitos van a tener que tener un 1 a la salida. Cuantas más veces tengamos que cambiar de estado, por ejemplo acá cambia de 0 a 1 3 veces, cuantas más veces cambien de estado los flip-flops, más unos, es decir, más mini términos van a tener los circuitos de la lógica del estado siguiente. Cuantos menos cambios tenga entre una transición y la otra, cuanto menos bits cambien de uno a otro, menos unos o menos términos van a tener la lógica del estado siguiente. Por ejemplo, si a este segundo le ponemos 001, fíjense que para cambiar del estado 1 al 2 solamente cambia este flip-flop, el menos significativo, o sea que los otros dos se mantienen inalterables. Por lo tanto, los J de los otros dos van a tener un 0 en la salida de esos circuitos de la lógica del estado siguiente,
y por lo tanto voy a, en definitiva, tener menos mini términos y menos circuitería, ¿sí? Entonces la recomendación siempre es tratar de minimizar entre los cambios de estado la cantidad de bits que cambian de uno al otro, justamente porque al tener menos bits que cambian tenemos menos términos en las funciones y por lo tanto quizás nos queden circuitos más simplificados y menos costosos. Todas estas cosas las van a profundizar cuando estemos haciendo los ejercicios, ¿no? Después algo que puede pasar es tratar de interpretar un poco las simetrías que hay en el diseño y en los problemas. A veces puede suceder que encontremos un estado que esté haciendo algo muy parecido a otro estado cuando lo vamos diseñando y que quizás los podamos juntar en un solo estado, minimizando la cantidad de estados que utilizamos, ¿sí? Y normalmente lo que también se suele tratar de hacer es que si identificamos que hay dos estados que se comunican mucho entre sí dentro de un diagrama, que es muy probable que estén dando vuelta entre estos dos, tratar de asignar códigos similares, por ejemplo algo así o algo así, cuestión de que solamente cambie un bit cuando nos movemos de uno al otro. Esto nos va a ayudar a minimizar un poco el costo. El costo es la lógica del estado siguiente, ¿no? Bueno, ¿qué más vamos a tener en cuenta para los criterios a la hora de elegir los códigos? Por ejemplo, si hay estados que no vamos a utilizar, ¿sí? Recuerden, había mencionado hoy, por ejemplo, si tenemos una máquina que tiene 5 estados diferentes, vamos a necesitar 3 flip-flops. Con esos 3 flip-flops yo puedo generar hasta 8 códigos, pero solo voy a usar 5, por lo tanto van a haber 3 códigos no usados. Bueno, hay que tratar de usar los 3 códigos que menos me impacten o que menos me hagan cambiar bits entre un estado y otro, ¿no? Hay que tratar de minimizar la cantidad de bits que cambian y tratar de seguir un poco los consejos que veníamos diciendo acá anteriormente, ¿no? Por otro lado, y esto ya no es que no va a suceder siempre, otra alternativa para asignar códigos puede ser de que a cada una de las variables de estados le demos un significado diferente, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo podría tener, si tengo 3 estados Q2, Q1, Q0, podría darle un significado a Q0 diciendo, bueno, yo a Q0 lo voy a poner en 1 cuando la luz de salida está encendida. Entonces siempre que la luz de salida esté encendida, yo voy a tener Q0 en 1. Entonces voy a poner a Q0 en 1 siempre que la luz esté encendida en alguno de los estados, ¿sí? Como que asocio una salida, por ejemplo, al significado de un estado. Eso puede ser lo que se llama asignación en función de las salidas, ¿no? Otro ejemplo de esto sería, no, bueno, yo a Q2 le voy a dar un significado para saber si se ingresó o no se ingresó la moneda, como era el caso de la expendedora de café. Si se ingresó una moneda, Q2 va a estar en 1, y si no se ingresó, Q2 va a estar en 0, ¿sí? Entonces el 1 o el 0 va a depender si esto sucedió o no sucedió, ¿sí? Es otra forma de pensar qué códigos le asigno a cada estado, usando asignación en función de las salidas, asignación en función de qué cosa quiero memorizar con cada variable de estado, ¿sí? Y por último, puedo usar más variables de estados de las que realmente necesito si quiero hacer ese tipo de asignaciones que son de tipo compuestas, ¿sí? Por un lado, yo tengo la opción de usar la menor cantidad de variables de estado que pueda para minimizar el costo, pero si quiero darle otro significado a las variables de estado como los que mencionaba recién, en función de las salidas o de ciertas cosas, puedo usar más variables de estado, ¿sí? Inclusive con mayor cantidad de variables de estado yo puedo hacer que dos códigos entre dos estados puedan ser adyacentes cuando no se puede hacer si la cantidad de variables de estado es poquita, ¿sí? Bueno, estas cosas me van a poder preguntar en los foros o en nuestros encuentros sincrónicos, ¿sí? Por supuesto, reitero, van a surgir muchas dudas cuando estemos resolviendo
los ejemplos y los problemas del práctico. Lo último que vamos a tratar en este bloque es, una vez que hemos diseñado el diagrama de estados y si tenemos estados no utilizados, vuelvo a reiterar el ejemplo de que teníamos una máquina con 5 estados, pero estamos usando 3 flip-flops, van a haber 3 códigos que no vamos a utilizar. Bueno, ¿qué hacemos con esos códigos que no vamos a utilizar? Tenemos dos tipos de enfoques, ¿sí? El enfoque de riesgo mínimo y el de costo mínimo. El enfoque de riesgo mínimo, ¿sí?, lo que vamos a hacer es tratar de que si la máquina, por alguna casualidad, por algún error, por alguna falla, cae en un estado no utilizado, lo vamos a forzar a ir a un estado seguro que nosotros determinemos, y lo vamos a determinar manualmente. O sea, si por ejemplo no estamos utilizando el código 111 y por algún error, alguna falla, la máquina cae en el estado 1.1, que no debería suceder, idealmente no debería suceder, bueno, le vamos a utilizar una transición condicional para decir que si llega a caer en ese estado, vos vas a ir a este otro estado, que será un estado seguro, que podría ser también el estado de reposo o algún otro estado que nosotros determinemos, pero eso lo hacemos manualmente. La diferencia con el costo mínimo es que si cae en un estado no utilizado, no vamos a definir nosotros a cuál va a ser el estado al cual va a ir incondicionalmente. No, esto lo vamos a resolver utilizando el mapa de Carnot. El estado futuro en la tabla de transición va a quedar planteado como don't cares, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros estamos en el estado, voy a dibujar solo una partecita de una tabla de transición. Si estamos en el estado 1.1.1 que no utilizamos y llegamos a caer ahí, el estado futuro en la tabla le vamos a poner don't care para indicar que no me importa cuál va a ser el estado al cual va a ir. Total, yo me estoy jugando a que no va a suceder nunca. Estos don't care van a ir a parar a los mapas y en definitiva se van a terminar transformando en ceros o en unos en función de que me ayude a simplificar más, ¿sí? Entonces el estado al que va a ir la máquina cuando caiga en un estado no utilizado, estas condiciones y el próximo estado van a quedar definidas por la simplificación, ¿sí? Es decir, ya no tengo control sobre esto, sino que va a caer donde tenga que caer según la simplificación lo diga, ¿tá? Por eso, si yo no quiero que la máquina caiga en un estado que yo no estoy controlando, bueno, me tendré que trabajar con un enfoque de riesgo mínimo para asegurarme de que si hay algún error, yo ya sé a dónde va a ir la máquina, ¿sí? Esto tiene un poco la misma filosofía que con los sistemas combinacionales, ¿no? Uno quiere asegurar de que ante fallas yo tenga todo diseñado y controlado y no tengo ningún don't care en los mapas, sino que yo defino todos los valores de las salidas en función de minimizar riesgos. Ahora, si no quiero minimizar riesgos y me la juego a simplificar todo, bueno, eso entonces dependerá, el estado futuro y las transiciones van a depender de la simplificación. Bueno, y hasta acá vamos a llegar en este video, ¿no? En el próximo video nos vamos a dedicar a aplicar todas estas cuestiones que les mencioné a un ejercicio práctico, ¿sí? Este ejercicio práctico lo vamos a retomar en el próximo video y es un ejercicio que fue alguna vez parte de un examen parcial, pero bueno, lo resolvemos en el próximo video. Que estén muy bien, les mando un abrazo. Chao, chao.